Está. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Saludo nuevamente. Hemos iniciado la grabación. Estoy acá configurando todo el panel. Hoy un gran encuentro. Bienvenida Nati, nuevamente te saludo. Gracias. Hoy nos espera un gran encuentro de herramientas prácticas para la búsqueda laboral. Básicamente entrevistas de empleo. Ujú. ¡Wow! Y la idea es que un poco Nati, hoy especialista en el tema, nos cuente un poco sobre esta temática en la experiencia, ya que, bueno, quizás en otros dos webinars hemos hablado más de cómo se debería hacer, pero esta justamente, y este último encuentro nos trae, digamos, este aprendizaje que Nati, bueno, se encuentra cuando hace cada entrevista o la experiencia que ella tiene, nos va a contar cómo se vive cada entrevista y cómo nos preparamos también en una entrevista laboral, porque no es quizás ir por ir nada más, sino que la idea de hoy que nos pueda iluminar, Nati, hoy con todo el contenido que nos trae una gran clase la de hoy, para que nos pueda traer cada concepto y podamos conectar con esto que se necesita en cada entrevista de empleo. Así que, sin más preámbulo, Nati, bienvenida Muy al bien. espacio Y arrancamos entonces. y arrancamos, si te parece. Bienvenida, ahí está Lore, ahí está de Fundación. Un segundo se me cortó. Perdón, yo De empecé a Fundación ahí presentar, está, ¿eh? Fundación, Ok, se me había tildado a mí la pantalla, perdón, ok, ahí ok. está lo de Fundación Thomas Alva Edison, así que bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Nati, el espacio todo tuyo, bienvenida. Y expectante acá a seguir aprendiendo. Muchas Buenísimo, gracias. buenísimo. Bueno, voy a minimizar un poquito, pero vamos a, como les Dale. contaba, vamos a hacer unas pausas y vamos a ir viendo qué preguntas, así que empiecen a dejar en el chat cualquier duda que tengamos, así ya lo vamos viendo y bueno, vamos a obviamente hablar ahora de la entrevista, ¿sí? Así que bueno, empecemos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Siempre, como en todos los casos de instancias que tenemos que hacer la preparación, ¿sí? Entonces acá tomemos esta preparación, son ejemplos como para una entrevista presencial, ¿sí? Sabemos que hoy amerita más las entrevistas virtuales, ¿sí? O por lo menos en tecnología se van a encontrar con muchos más entrevistas virtuales, pero en todos los casos nos tenemos que preparar un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Asegurarnos a tener todos los detalles relevantes, ¿sí? Si es que nos pidieron tener el currículum actualizado, si nos pidieron algún link en particular y si no, haberlo consultado previamente, ¿sí? En caso de que tengan que trasladarse a algún lugar, ¿sí? Planear el viaje, ¿sí? Considerar algunos imprevistos que pudiéramos tener o retrasos, ¿sí? Con tal de que no llegar tarde. Y si tuviéramos que llegar tarde, consideren también de poder contactar, ¿sí? Siempre es bueno que podamos avisar cuando estamos llegando retrasados, así obviamente nos pueden esperar o también tenerlo en cuenta si es que están acotados de agenda, ¿sí? Porque eso también nos puede pasar. Entonces, comentarle esto a la situación, porque a veces entiendo que cuando tenemos, nada, una entrevista y todo lo que nos apremia con las entrevistas, es importante que nosotros tengamos esa situación como clara, ¿sí? Entonces, si tenemos, no sé, algún compromiso posterior, un ejemplo, una clase, un examen o lo que sea, es decir, comentárselo también a nuestro entrevistador para que ellos también lo tengan en cuenta, ¿sí? Es interesante poder investigar a la compañía, ¿sí? Muchas veces nos encontramos nosotros como referentes o representantes a veces de distintas empresas donde la búsqueda es confidencial, ¿sí? No tengan miedo cuando las búsquedas es confidencial, ¿sí? A veces se sucede porque o la persona todavía, el reemplazo, se hace un reemplazo a una persona que ya está en la compañía, ¿sí? O a veces es un proyecto que todavía está en proceso de licitación, ¿sí? O de pliego, ¿sí? Esto es muy habitual, entonces no teman a eso, ¿sí? Sí es importante que ustedes sepan, ¿sí? Que a dónde es que van a hacer la entrevista, que si lo googlean y dicen Google Maps me tira un edificio, les puedan explicar, che, puede ser que sea un edificio tal y tal, ¿sí? Eso siempre es importante porque es un resguardo para ustedes, ¿sí? Entonces en esto podemos chequear la compañía si es que tenemos esa información y saber un poquito de antecedentes, porque siempre está bueno, siempre cuando hacemos la entrevista nosotros nos vamos a enfocar no solamente en la persona que estamos entrevistando, sino que la persona se adecue a ese job description, ¿sí? Que nosotros tuvimos para evaluar esas competencias y esas habilidades que la posición requiere. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que ustedes también pueden hacer esa parte para también sumar alguna pregunta que también lo vamos a ir viendo más adelante. Chequear la web, ¿sí? También es importante, es decir, la investigación de la compañía lo pueden ver por LinkedIn, eso ya lo vimos la vez pasada. Nosotros no solamente en LinkedIn
páginas web, ¿sí? Sino también la empresa se muestra en esas redes, ¿sí? Y en chequear la web, obviamente, porque podemos saber qué tipo de búsquedas realizan, ¿sí? Si es una búsqueda eventual o puntual de sistemas o habitualmente tienen equipos grandes. Entonces ustedes al chequear la web pueden saber de qué servicios tiene, ¿sí? O dónde se encuentra la oficina, si tiene una oficina central, si son distintas oficinas regionales o locales, ¿sí? Después, saber la descripción de puesto. A veces uno se presentó en el aviso y nada, se postuló a varias posiciones y a veces no recuerda. Tengan en cuenta que le pueden preguntar a ese reclutador o reclutadora que les puedan comentar, uy, pero ¿para qué aviso era? Y les comparten el link. Hoy está tan virtual que tranquilamente les comparten el link y les pueden, nada, pueden saber esa descripción de puesto para saber exactamente qué es lo que les buscaban. Y claramente conocer muy bien tu currículum, ¿sí? Es decir, saber verificar esas fechas de contratación, ¿sí? No tienen que ser ultra exactas, ¿sí? Pero por lo menos identificarlo en los años en los cuales estuvieron en las experiencias laborales o las experiencias profesionales y universitarias o de cursos, ¿sí? A veces no es lo mismo haber hecho un curso de .NET hace 10 años, ¿sí? Que haberlo hecho hace un año, ¿sí? Entonces eso es importante también conocer muy bien el currículum y saber en dónde tuvieron ustedes esos proyectos, ¿sí? Que los pueden identificar como empleados, ¿sí? Todo esto vamos a ir en torno a meternos en la previa, ¿sí? De la entrevista propiamente dicha. Entonces acá, para aumentar estas posibilidades, ¿sí? De a finalizar, poder recibir una oferta de trabajo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta 3 puntos, ¿sí? Y 4 como habilidades y logros que tener en cuenta en la cabeza siempre es importante, ¿no? Igual vamos a ir incluso hasta preguntas de referencia, ¿sí? Así que vamos a ir a detalle, ¿sí? Pero, por ejemplo, qué lo pueden ofrecer ustedes a la organización, ¿sí? Sabiendo ustedes a qué vacantes están postulando, qué pueden ofrecer ustedes en esa posición, ¿sí? Cuáles son los mejores atributos que tienen para ofrecer. Y por último, esas áreas de desarrollo que uno tiene, ¿sí? Porque a veces quizás, no sé, uno se postuló para la perfil junior y uno está estudiando quizás en esa tecnología en la cual se está postulando. Pero bueno, decir que, bueno, a fin de año consigo tener aprobado, no sé, 300 horas de un taller X o completando una materia en particular o terminando un proyecto donde van a tener de resultados, por ejemplo, en la página web, ¿sí? Todas esas informaciones son sus áreas de desarrollo, ¿sí? Y qué desarrollo también le pueden ofrecer a la compañía, ¿sí? Eso siempre es importante. Entonces, conociendo a veces esos puntos que vimos en el slide anterior, ustedes van a tener identificados ese punto. Y por último, esto que le decía, el dedicar el tiempo a pensar nuestras habilidades personales, los logros, las habilidades técnicas y orientados a estos 4 focos, ¿sí? Que yo siempre se los voy a brindar como para que lo tengan como alternativas, no tiene que ser tan tajante, no piensen que la entrevista todos manejamos el mismo modelo de entrevista, incluso vamos a ver algunos modelos de entrevista para que ustedes lo tengan en cuenta, pero esto, ¿no? Siempre es qué objetivos, ¿sí? O qué objetivos alcanzados tuve en los proyectos, ¿sí? Los detalles, ¿sí? Porque muchas veces en el currículum no podemos poner todo el detalle, ¿sí? Pero quizás, nada, esto, el involucramiento que tuvo con varias áreas o el impacto que tuvo en los resultados, ¿sí? El trabajo en equipo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Es una competencia que se valora mucho y que todo el tiempo se evalúa y a veces con nuestra misma información que contemos por fuera, ¿sí? Y que esté en la entrevista, vamos a hablar del trabajo en equipo y van a estar muchas de las preguntas orientadas al trabajo en equipo. Y por último, en la competitividad, ¿sí? Es decir, en esas cosas que nosotros podemos brindar para esa posición. Y acá, bueno, si bien no vamos a ir a detalle en el slide que va a estar cargado, como siempre, en el portal que tienen ustedes, les dejo todas las preguntas y va a estar súper completo, pero vamos a ir como rapidito para que ustedes puedan ir quizás en algunas, ¿cómo es esto? Preguntas claves que nos pueden llegar a preguntar, ¿sí? Entonces, estos al principio van a ser los tópicos y después vamos a ir a detalles sobre las preguntas, ¿sí? Esto, cuéntame sobre ti mismo, ¿sí? Esto lo tenemos en un slide que lo usamos mucho a nivel global, ¿sí? Por eso quizás está en un neutro, ¿sí? Pero bueno, en este caso es el entrevistador quiere oírte hablar. Entonces,
Hay personas que nos gusta hablar, hay personas que no nos gusta. Entonces, tengan en cuenta que vamos a una entrevista a hablar, ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que posicionar cómodos, sentirse cómodos y tran- sentirte que están en una charla, ¿sí? En entorno laboral, claramente, no porque estén trabajando, sino porque están postulándose a un empleo, ¿sí? Pero tienen que saber de ustedes, ¿sí? Y a veces las preguntas pueden ir orientadas a distintos puntos, ¿sí? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Sí? El entrevistador quiere una respuesta directa sobre quién eres, ¿sí? Y cómo le agregas el valor a la posición, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que en el slide les va a quedar esto, ¿no? Es decir, ese detalle de un ejemplo, ¿sí? O algo que, por ejemplo, les va a dar un poquito más de contexto. Así que quédense tranquilos que eso les queda para que lo desmenucen a detalles y cuando lo lleguen a repasar, ¿sí? Y, por ejemplo, cuáles han sido los logros que lograron hasta la fecha. Esto lo vimos en la charla pasada, ¿sí? A veces no necesariamente, ¿cómo es esto? Es sobre logros laborales, ¿sí? Si ustedes están junior y es un primer empleo, los logros pueden estar en algo académico, en resultados que tuvieron, en medallas que recibieron por algún premio, por algún trabajo en equipo con algún proyecto particular o social, por ejemplo, ¿sí? Estos son los logros que nosotros tenemos que tener identificados y que muchas veces en las entrevistas lo hablamos, ¿sí? También hablamos de situaciones difíciles, ¿sí? Cómo afrontamos o resolvimos esas situaciones difíciles. Entonces acá el entrevistador lo que busca, ¿sí? Es averiguar, ¿sí? Esa definición de dificultad que nosotros consideramos como difícil, ¿sí? Muchas veces decimos, no, y bueno, fue correr la taza del lugar y me pareció difícil porque, y bueno, quizás si la taza era la taza del jefe, por ejemplo, puede ser que como verla del lugar tenía prioridad porque sabemos que esa taza se la regaló el papá y tiene todo un entorno cosa. Ahora, si era una taza, ¿cómo es esto? Común, quizás no fuera necesario, ¿sí? Pero bueno, entonces estas son situaciones difíciles que pudiéramos tener o no, y si no, tranquilamente sentirse en la comodidad de decir, sabes que no recuerdo o no tengo o no siento alguna situación difícil en la que tuve que resolver. O, no sé, la situación no necesariamente tiene que ser propia, puede haber sido, no sé, una situación difícil de compañeros, una pelea en compañeros de trabajo, ¿sí? A veces o compañeros de clase, también si no fuera en experiencia, ¿sí? Tengan en cuenta esto, ¿no? Extrapolarse a su propia experiencia, ¿sí? Porque no necesariamente tienen que vender otra cosa que no sean ustedes, ¿sí? Entonces, en la entrevista, el entrevistador quiere conocerlos a ustedes, ya tuvo su currículum y todo, ¿sí? Entonces, busquemos hablar de ustedes, ¿sí? Entonces, en este caso es, por ejemplo, en esto, una situación difícil, una pelea, coso, una situación donde, no sé, rescataron a una señora que se cayó en la calle, no sé, fíjense alguna situación, ¿sí? En la que ustedes puedan em, tenerlo como el ejemplo, ¿sí? Y cómo lo pudieron resolver. Eso marca muy claro de cómo ustedes toman las situaciones, ¿sí? Cómo es su capacidad de resolución, ¿sí? Y de cómo y qué enfoque ustedes le pueden dar, ¿sí? Porque a veces la resolución es decir, bueno, había, no sé, una situación difícil, lo que consideré que potencial robo y llamé al 911 para, por ejemplo, detectar y decir, bueno, que venga el policía y que lo resuelva, ¿sí? Esa es una situación difícil que ustedes tranquilamente lo resolvieron ayudando quizás a distancia, ¿sí? No necesariamente tienen que ser ustedes los involucrados en resolverlo, ¿sí? Sino a veces es cómo actuaron o cómo vieron situaciones difíciles que otros resolvió y que te gustó cómo fue resuelta, ¿sí? No es para que inventen una historia, sino para que lo tengan como ejemplo. Y acá estas preguntas, ¿sí? No lo tomen como que todo entrevistador tiene este listado de preguntas, estas son preguntas disparadoras como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué puede ofrecer, qué podés ofrecer, ¿sí? A nuestra organización? ¿Cuáles son tus mejores atributos? ¿Por qué eres mejor que otros candidatos? ¿Sí? ¿Por qué estás interesado en nosotros? Cuéntame sobre la posición más reciente o de tu último empleo, de tu empleo actual o de tu expectativa, ¿sí? Esos siempre son preguntas que suelen tener. Contarnos sobre, por ejemplo, cómo encaja tu trabajo en el entorno de la compañía, ¿sí? De lo que yo ya te conté con lo que estamos buscando. ¿Cómo sentís que pudieras aportar, ¿sí? O cómo encaja tu posición o tu persona en
este tipo de organización, por ejemplo, ¿no? ¿Has trabajado bajo presión? ¿Sí? Podés tranquilamente decir, la verdad que no tuve trabajos bajo presión porque trabajé en este proyecto, no necesariamente tienen que pensarlo que es algo que tengan que responder a positivo o negativo y tienen que desarrollarlo, ¿sí? Tranquilamente pueden decir, no lo sientan. Tengan en cuenta, como les decía al principio, el entrevistador los quiere escuchar, ¿sí? Entonces, cuenten por qué tienen esa situación o por qué no tuvieron, ¿sí? Y si quizás tienen que recordar, no, pero como te decía, yo, no sé, no estuve trabajando en el último año porque le estuve haciendo foco a mis estudios, ¿sí? Seguimos, entonces, ¿con qué tipo de personas nos gusta trabajar, ¿sí? O con cuáles se sintieron más cómodos también, ¿sí? Ahí ustedes fíjense que son preguntas disparadoras. Después uno también puede contextualizar, ¿sí? A donde uno tiene más capacidad de respuesta también, ¿sí? Después pueden darme un ejemplo de cómo fue cuando un trabajo tuyo fue criticado, ¿sí? Esto también nos prepara o nos da a nosotros nos brinda información, ¿sí? De cómo ustedes reaccionan ante una crítica, ¿sí? Si a alguno se le ocurre, dice, no, porque yo me enojo y cosas, bueno, uno se puede enojar en cierto entorno, hay ciertas situaciones que uno tiene que aceptar la crítica, ¿sí? Y quizás, bueno, preguntar, bueno, pero ¿en dónde me equivoqué? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Crees que esto lo tenemos forma de cambiarlo? ¿Sí? Eso es importante como pensarlo, ¿sí? Estas preguntas tómenlas como disparadores de qué nos pudieran preguntar. Puede ser que no les pregunten nada de esto también, ¿sí? Pero estos van a ser aquellos disparadores que les pudieran servir. Después esto, ¿cuál fue una peor situación en la que se enfrentaste fuera del trabajo? ¿Qué tipos de personas te resulta difícil trabajar? Bueno, esto es más similar a lo que con qué tipos nos gusta trabajar o con cuáles nos resulta difícil trabajar, ¿sí? Eh, un ejemplo de un enfrentamiento o conflictos en el trabajo, si es que alguna vez lo tuvo, ¿sí? Contarnos sobre algún desacuerdo que tuvimos con algún jefe, ¿sí? Estos son ejemplos, ¿sí? Que a los entrevistadores nos va llevando a irlos conociendo un poco más, ¿sí? Después, fíjense todo el listado que les puse, es decir, podemos seguir horas y horas. Yo algunas de estas preguntas las íbamos a hacer con Fede en cómo es esto en la dinámica, pero bueno, lamentablemente no se da, pero bueno, estas las van a tener todas a disposición en el slide para que ustedes la puedan revisar, pero fíjense que siempre va orientado a conocerlos más, ¿sí? Esto, por ejemplo, seguimos en la columna que estábamos, ¿no? Vamos a decir, ¿preferís trabajar solo o en grupo? ¿Sí? ¿Por qué consideras que es bueno trabajar solo y en grupo? Y ahí ustedes se posicionan en el rol que tienen actualmente. Si tienen experiencia, buenísimo, serán alguna experiencia y les puede pasar. Y la verdad que no tuve trabajo en equipo porque me tocó trabajar remoto desde mi casa pero quizás el remoto en tu casa no significa que trabajabas solo. ¿Sí? Quizás trabajabas en un grupo en forma virtual, pero puede también solo que sos la única persona que completa esa función en la compañía. Ahora, ¿eso significa que solamente trabajas solo? No, trabajas solo con ese rol en la compañía, pero siempre vas a tener otros interlocutores, ¿sí? Que te acompañan en tu día a día, ¿sí? Entonces, ¿por qué estás buscando en una empresa? Sí, eso también muchas veces lo preguntamos, es decir, ¿en dónde estás orientando tu búsqueda de empleo? Sí, eso siempre es importante saberlo, sí, es decir, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo la verdad que nada, pongo un montón de currículum en varios lugares porque quiero tener oportunidades y todavía no consigo. Bueno, pensemos un poco en el conocimiento que les ponía al antecedente previo y que les comenté en otras charlas de esa preparación, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué queremos dar a conocer de nosotros? ¿Sí? ¿Cómo nos queremos vender? Entonces ahí también nos va a asociar en qué estrategias de búsqueda vamos a tener. ¿Sí? Es decir, ¿qué tipo de empresas? Bueno, busco empresas conocidas. No, la verdad que busco empresas cercanas a mi domicilio porque no quiero viajar. Bueno, cualquier estrategia que ustedes tomen es un poco orientado a qué tipo de empresas, ¿sí? Hay personas que buscan, por ejemplo, empresas que estén sólidas a nivel financiero, ¿sí? Entonces investigan, hacen todo un mapeo de ese tipo de empresas. O empresas que son pioneras en tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, me hice toda una investigación para orientarme a esta empresa y esta cosa que es como donde quiero llegar. Bueno, toda esa información, ¿sí? Es importante para el empleador, igual para el entrevistador, pero tengan en cuenta esto, que a veces
en dónde estamos. Porque quizás si me dicen, bueno, yo quiero trabajar en Mercado Libre, voy a dar un ejemplo de empresa, ¿no? Quiero trabajar en Mercado Libre, pero me estoy postulando a Ferretería Losada, ¿sí? Que no está nada mal, ¿eh? Podemos trabajar tranquilamente en Ferretería Losada y al entrevistador le decimos, no, no, pues yo quiero trabajar en Mercado Libre. Y el de Ferretería Losada seguramente nos va a decir, ¿y pero por qué viniste a mi entrevista? Y ahí ustedes mismos, con una aspiración, jugaron en contra. Ahora, a distinto decir, no, la verdad que yo estoy en búsqueda de acoso, la verdad que vi la oportunidad, me parece que puedo brindar mi aporte con la experiencia o con la capacidad que tengo y a futuro sentirlo como crecimiento, ¿sí? Eso de la proyección que uno a veces dice, bueno, mi intención es, no sé, vivir en Inglaterra, ¿sí? Es decir, no está mal que uno tenga esa proyección y que la quiera comentar en una entrevista. Lo que a veces está mal es cuando ustedes le piden plazos. Y bueno, ¿y en cuánto tiempo? Porque quizás yo estoy buscando una persona que acá me venga a trabajar y que busque una permanencia. Y sí, sí, se anticiparon y dijeron: "No, pero yo me quiero ir en 1 año y medio, yo estoy viviendo en Londres". Y el objetivo seguramente, no les digo que quedarán afuera, ¿sí? Pero no serán considerados quizás como prioridad porque vieron ese antecedente. Entonces, siempre todo lo que ustedes vayan a conversar, ténganlo como presente para poder tenerlo en cuenta. No sé, salgo un segundito de la presentación, para ver si teníamos alguna pregunta o no. A ver si veo el chat, un segundito. ¿No? Por ahora no, Nati. ¿No Qué teníamos gran nada? Bueno. charla, muy útil e importante. Okey, okey, okey. Bueno, entonces sigamos a la presentación entonces. Em, entonces, seguíamos con esto, ¿no? Entonces, listo, ¿qué estás buscando en una empresa? ¿Cómo mides tu propio rendimiento? ¿Qué tipo de presiones has encontrado en el trabajo? ¿Sí? Si nos gusta ser emprendedor o no. Nati, Sí. perdón que te interrumpa, ¿no estás compartiendo por las dudas Okey, vuelvo, no, perdón, no perdón. sé, ahí está, Perdón, no hay perdón, perdón. problema. Ahí estamos. Ahí volví. Perdón, disculpen. Ya les iba a preguntar porque Ahora dije, sí. se me fue el cuadrito, ahí estamos. No, porque los quise hacer por el live, pero hoy no me permitió, así que se nota que hoy Teams no me quiere. Ahí estamos de nuevo. Bueno, estábamos en lo primero, ¿no? Esto, si nos gustaba trabajar en grupo, solos o en grupo, ¿sí? Si estábamos, qué buscábamos de una empresa, cómo medimos nuestro rendimiento, qué tipo de presiones has encontrado en el trabajo, si nos gusta ser emprendedor, ¿sí? A veces, les digo, no necesariamente van a tener respuesta para todo, no sientan que tienen que estudiarse esto, no, no, estos son disparadores que a uno nos permiten pensar en uno mismo y es hacer un poco esa introspección que les contaba cuando qué queremos vender de nosotros, ¿sí? Ustedes piensen que van a vender, ¿sí? Su currículum o su perfil a la posición para que el entrevistador encuentre el match y avancen, ¿sí? A otras etapas, ¿sí? Entonces acá eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Después, ¿cómo te sientes si ¿Cómo te sientes trabajando largas horas? Tranquilamente pueden decir, no, ¿sabes qué? Nunca me tocó trabajar, siempre hice trabajos part-time, así que máximo 4 horas, pero ¿sabes qué? Me ha tocado hacer un proyecto para la universidad donde teníamos que estar 12 horas. Bueno, fíjense que ahí ustedes no tuvieron un trabajo laboral, por decir una manera, de más horas, pero sí tuvieron, y el entrevistador ve que ustedes tienen interés de mostrar que no tienen dificultad para trabajar más horas porque ya lo hacen, por ejemplo, para la facultad, ¿sí? Después, las habilidades y competencias, bueno, no quise como recurrir en esas preguntas clásicas que tienen, pero siempre en las habilidades y competencias siempre, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? Siempre orientado a qué valor le podemos dar a esa posición en la que estamos haciendo la entrevista, ¿sí? También qué no, ¿sí? Cuáles son nuestras debilidades. Em, ¿Qué logros tuvimos? Bueno, fíjense que esto más o menos va recurrente con algunas preguntas, pero bueno, ¿qué vemos atractivo o no a nosotros? ¿Sí? ¿Qué nos gustaría como cambiar o qué nos gustaría para el rol que vamos a cubrir? No sé, ¿por qué estás interesado en la posición? Tomen en cuenta que esto puede diversificarse y ahí les estoy dando otros ejemplos, ¿no? Es decir, ¿qué nos gustaría de este papel? Este papel sería el rol, ¿no? Que vamos a cubrir. Pero, por ejemplo, puede ser, y bueno, la verdad es que me interesa mucho el salario o esto que les decía, y la verdad que estoy enfocando a poder conseguir un trabajo cerca de mi casa y no tener que viajar tanto. En el trabajo que actualmente tengo 1 hora y media de viaje, la verdad que
me está sacando ese tiempo para hacer otras cosas. Esos son comentarios que lo tomen en cuenta que suman, ¿sí? Porque seguramente del otro lado tenemos al cliente, nosotros lo llamamos cliente porque por lo general lo podemos contratar para nosotros y lo podemos contratar para otras empresas, ¿no? Pero ese jefe, ¿sí? Que busca a cubrir esa posición, ¿sí? A veces busca y bueno, la verdad es que justo la persona anterior que estaba cubriendo ese papel se fue porque y tenía muchas horas de viaje y nunca me lo llegó a comentar. Y la verdad que y es un punto importante y quizás ustedes están ofreciendo ese punto particular de, no, la verdad que me gustaría conseguir un trabajo cerca y me queda a 10 minutos. Fíjense la diferencia y cómo cambian y cómo ustedes empiezan a hacer ese match, ¿sí? Que le decimos nosotros con el perfil que se busca, ¿sí? Esto, la proyección, ¿sí? Esto que hablábamos un poquito en el coso, es decir, cómo nos vemos a futuro, ¿sí? Pero quizás esto de 5 años puede ser en menos, puede ser en un año, ¿sí? A veces los cambios en estos últimos tiempos ya no lo vemos tan a proyección larga, a veces sí. Fíjense que siempre tienen que ser preguntas en donde ustedes también se sientan cómodos en comentar, ¿sí? No necesariamente tienen que pensarse en 5 años y todo lo que es en la parte ¿cómo es esto? Personal, ¿sí? Ustedes tienen el poder de comunicar y de contar lo que ustedes quieren contar, ¿sí? Entonces eso ténganlo también presente. Esto, ¿cómo describirían a colegas de trabajo? ¿Sí? ¿Qué referencias hay sobre ti? O qué dirían tus referencias? Es decir, si yo contacto a un jefe de tu compañía X, ¿qué pensás que diría de vos? Esa es una pregunta que a veces uno no lo hace y la verdad que decir, uy, no, mira, y mi jefe anterior y trabajamos con tantas implementaciones que creo que tiene una buena imagen o no, quedamos en muy buenas relaciones, tengo buenas recomendaciones en LinkedIn, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre ustedes tienen ese poder, ¿sí? De empezar a vincular, nada, esa pregunta que a uno nos hacen con otras habilidades, ¿sí? O con otras referencias. Esto, ¿y qué pensás que las dirían las referencias? Sí, la verdad que tengo, de mis últimos 3 empleos, tengo comentarios positivos de mis jefes en LinkedIn, o creo que serían positivas, y no, ¿sabés qué? Justo me fui porque tuve un problema de salud y no sé si, y no te sabría decir qué dirían de mí. Tranquilamente lo pueden decir, ¿sí? Es decir, no necesariamente, vuelvo a decir, no piensen en que tienen que decir respuestas positivas. A veces las respuestas y la verdad que no tuve muy buena relación con mi jefe y puede ser que justo esa es una mala experiencia y no tendríamos que contarla, ¿sí? O decir, y no, mira, el proyecto duraba tanto tiempo y como se cayó y la verdad que me tuvieron que desvincular y sabes que no sé qué dirían de mí, porque como se terminó antes de tiempo, siento que no pudieron conocer tanto de lo que yo daba para hacer, ¿sí? Tengan libertad, ¿sí? De comentar lo que necesiten. Después esto, em, ¿por qué debería darte este trabajo a ti en lugar de otras personas? ¿Sí? O qué, bueno, esto que reservas tener sobre ti como empleado en tu tiempo libre. En realidad, es decir, acá es un poco asociado a, por ejemplo, cuando el empleador, tomen esta pregunta como el empleador cuando pregunta sobre, y bueno, ¿y sentís que estudiar puede ser, no sé, hacer una carrera podría dificultar el tiempo que le dedicamos una jornada de 8 horas de trabajo? Y fíjense que primero en Argentina y en muchas partes de Latinoamérica, nosotros lo que tenemos es muy arraigado el estudiar y trabajar paralelamente, ¿sí? Entonces, hay muchos que tienen la suerte de solamente estudiar, pero a veces es también el compromiso de decir, bueno, listo, ya estoy próximo a graduarme de la carrera terminando un terciario y ya quiero ponerme, insertarme en el ámbito laboral. Y bueno, y dicen, bueno, ¿sentís que esto va a traer dificultad? Esto no lo tomen como una pregunta de que los están despegando de la posición, sino es realmente, quizás la empresa está comprometida que mirá que va a tener una demanda X y quizás vos con el estudio vos sentís que vas a poder completar las dos posiciones. A veces sientan que no solamente la entrevista va dirigido solamente a la persona que nos está haciendo la entrevista, sino a veces nosotros, por ejemplo, en el caso de Experis, nosotros estamos haciendo quizás entrevistas para que después ¿sí? Otra persona
siga tomando otro nivel de entrevista, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer como el primer filtro de primer conocimiento, ¿sí? Del candidato para saber si realmente esto que me comentó el cliente, no, mira, va a haber mucha demanda de tiempo, pudiera haber horas extras adicionales que son pagas, y bueno, esa demanda, bueno, yo me voy a procurar de que si alguien viene y me dice, no, yo estoy en el último año de carrera y hoy nunca trabajé por esto, pero ya quiero enfocarme, yo sí indagaría en decir, pero realmente con el tiempo que vos con tu trabajo, ¿cómo es esto? Con tu formación académica, ¿sentís que pudieras tener algún conflicto teniendo la posibilidad de hacer horas extras? Porque mirá que esta posición lo tiene. ¿Para qué? Lo voy a preguntar. Para esto, ¿no? Para esto, para ver si realmente ustedes pudieran acompañar y quizás la respuesta pudiera ser, y no, la verdad que yo para horas extras no, pero para hacer 8 horas no tengo ningún problema. Y quizás lo avanzo y te presento diciendo, bueno, mirá que este candidato puede, pero con las horas extras no va a poder. Y quizás el jefe le gusta tanto tu perfil que no va a tener, pero perdón, estoy tocando mucho el micrófono, no va a tener problema, ¿sí? Para poder tener esto, ¿no? Es decir, para poder tener esas salvedades, ¿sí? Y esto, los adjetivos, ¿no? Que uno pudieran representarnos, ¿no? Y acá les dejo algunos ejemplos, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan o que sean disparadores para pensar. Y acá entonces vamos un poco más a las conclusiones, ¿sí? Esto, fíjense que nosotros hablamos de entrevista y fuimos a las preguntas, les repasé, obviamente no vamos a la parte técnica porque esto saben que muchas veces van a ir, si se están postulando para una posición de desarrollador, y van a ir sobre las tecnologías y el conocimiento que tienen sobre eso, o las versiones en las tecnologías que están trabajando, y si es para un analista funcional, bueno, qué experiencia tienen como analista funcional o no, ¿sí? Y qué habilidades que dan al contexto lo necesitan, ¿sí? Entonces, como conclusión, para aumentar nuestras posibilidades de recibir, a- completado el proceso de entrevistas, que vuelvo a decir, una entrevista puede ser una, dos o tres o cuatro, ¿sí? En lo tradicional en el mercado lo estamos trabajando, cada vez se reducen más porque nosotros también fomentamos a que las empresas entiendan que el tiempo a veces es muy valioso, y a veces parte de la entrevista es tener una entrevista técnica. Entonces, toda esa información que ustedes quieran saber, ¿sí? Del proceso, ténganlo, que ustedes pueden hacer esas preguntas. Después vamos a ir un poco a esas preguntas que ustedes pudieran hacer al entrevistador luego de las entrevistas, las preguntas que el entrevistador les quiera hacer a ustedes, ¿no? Siempre tengan en cuenta que no se queden con dudas, ¿sí? Incluso puede ser que no se han dado cuenta de hacerlo en el momento de hacer la entrevista, pero lo pudieran hacer a futuro sin ningún problema, ¿sí? Entonces, para aumentar estas posibilidades, ¿sí? Deberíamos responder con confianza, ¿sí? A este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, asegurarnos que nuestras preguntas sean, ¿cómo es esto? Claras, ¿sí? Y que no sean abruptas, ¿sí? Esto puede ser para que porque esto nos promueve la habilidad que nosotros vamos a tener para comunicarnos, ¿sí? Y que el entrevistador se sienta y pueda recopilar a tiempo, ¿sí? Las preguntas, es decir, no necesariamente el sí, el no es como tajante y solamente con eso, como les contaba. Prepárense para en una entrevista poder hablar. Hay entrevistadores que son muy claros y las preguntas son muy concisas, con lo cual no va a haber tiempo de desplazarse. Pero si en el entrevistador están en una etapa donde si lo necesitan, quizás esa sea una instancia que la tuvieran que pensar. Después, pensar antes de hablar, ¿sí? Esto, tenés una pregunta técnica, un ejercicio, tomarse el tiempo para poder hacerlo, y si vemos que nada, no nos sale la respuesta a esto, ¿no? La respiración profunda, tomarnos un tiempo y resolverlo, y si no lo podemos resolver, también ser sincero con nosotros que también no va a haber problemas si no lo pudimos resolver. Esto, si no lo sabemos, admitamos, ¿sí? Idealmente, em, nos podría ocurrir muy pocas veces, ¿sí? Porque tendríamos que entender esto, ¿no? De saber nosotros que no, que las mentiras tienen patas cortas, ¿sí? Esto ya lo hablamos con otras cosas, y no necesariamente tenemos que mentir sobre nuestro currículum, porque mañana entramos al proyecto, ganamos la posición, el cliente no se dio cuenta de que nosotros no dijimos, y cuando llegamos al proyecto pasamos una mala situación adelante de un cliente y nada, nos sentimos frustrados, y esas situaciones nos perjudican a nosotros mismos, ¿sí? Y después esto, el mercado es un trabajo, es un lugar pequeño, ¿sí? Cuando nosotros
todo es un flujo, ¿sí? Hoy me toca estar a mí de este lado, mañana les tocarán quizás a ustedes ser mis entrevistadores, y yo tengo que relacionarme y a futuro el mercado nos vamos a encontrar, y más en el mercado de tecnología, a la larga de la carrera siempre nos conocemos entre todos, ¿sí? Entonces eso tengan en cuenta esto, ¿no? De dedicarles el tiempo y que si ustedes no están, no quieren avanzar, sepan comunicar y que el trabajo siempre, obviamente, nada, no mostrarnos ni indiferentes, ni arrogantes, ni groseros, porque obviamente todo ese flujo vuelve, por decirlo de manera, ¿sí? Y acá, esto lo que les contaba eran como la generalidad en las entrevistas, y acá vamos un poquito más a qué plataformas, ¿sí? Para entrevistas virtuales, por lo general son las más conocidas, ¿sí? Bueno, eh, si bien tenemos a Microsoft Teams al principio, ¿sí? Ya pasó a Zoom, pero bueno, Zoom en todo lo que fue la pandemia, ¿sí? Creció un montón, ¿sí? Ya se venía utilizando, pero creció exponencial, a lo mismo que Microsoft, que también está creciendo con todo lo que ya hemos hablado de los avatares y demás. Así que bueno, Zoom es una plataforma, esto de videoconferencia, ampliamente utilizada, ¿sí? Para entrevistas virtuales, ¿sí? Nos pueden enviar o un enlace, ¿sí? O directamente hacerla en tiempo real y decirnos, bueno, te llamo y hacemos la llamada, ¿sí? Lo mismo con Microsoft Teams, ¿sí? Es una herramienta que no solamente sincroniza la comunicación y hacer esto que estamos haciendo ahora en este momento, ¿no? De conectarnos entre todos, sino también la colaboración en línea, ¿sí? Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos permite, por ejemplo, tener, no sé, conectado a alguien y quizás sea el que está tomando las notas en una pizarra, por ejemplo, o dejando las notas en el chat, ¿sí? Entonces, bueno, esas ofrece un montón de otras particularidades. Google Meet, ¿sí? Que antes era Hangout, ¿sí? No sé si alguien no lo conoce como Hangout, quizás no, pero es lo mismo. Y bueno, obviamente es la aplicación de Google para hacer este tipo de entrevista. Cisco WebEx, ¿sí? Que también es una plataforma que creció mucho, ¿sí? Era una plataforma que se usaba mucho para tecnología, es decir, nosotros la mayoría de las entrevistas que hacíamos con empresas del exterior se hacían por Cisco, ¿sí? También tiene toda una variación que migró con todo lo que es la pandemia y cómo es esto, y la exponenciación que tuvimos en todo lo que es la virtualidad, pero bueno, también se utiliza mucho. Discord, ¿sí? Que es una plataforma, si bien está principalmente para esto, para los gamers o estas entrevistas, también se puede utilizar. Y obviamente el WhatsApp, ¿sí? Tengan en cuenta que si bien lo usamos para mensajes, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente una llamada por videoconferencia, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que cuando un entrevistador les propone una entrevista, a veces la plataforma no puede ser seleccionada por ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones damos siempre cuando tenemos esto? Es la preparación. Y en esa preparación, en una entrevista virtual, es, por ejemplo, bajarse la aplicación, ¿sí? O verificar que si hacen clic en el link, les lleva, por ejemplo, al icono de Zoom o al icono de Teams o al de Meet, ¿sí? Tengan en cuenta eso si no necesariamente tienen que entrar a la entrevista, ¿sí? Solamente con el link que les enviaron probarlo sería suficiente. Si lo van a hacer desde el celular, también, ¿sí? Buscar ahora lo vamos quizás a hablar un poquito más, pero buscar esto, ¿no? Un espacio iluminado, ¿sí? Lo hablábamos mucho cuando hablábamos de la foto para LinkedIn, ¿sí? En esto lo mismo, es decir, tengo una entrevista donde ustedes van a ver mi cara y van a conocerme un poco más. Bueno, me interesa que ustedes quizás me vean iluminada, que me vean con foco. Bueno, en una entrevista obviamente los quieren conocer, ¿sí? Y si tienen alguna dificultad, porque no les puede pasar de que a veces nada, este retraso que hablábamos, si es una entrevista presencial, nos puede pasar en una situación de problemas, ¿sí? Con la conexión, avisar con tiempo de, mirá que tengo un problema con mi computadora, mi conexión, y bueno, y quizás, como hicimos la vez pasada, apagamos la cámara para tener mejor, ¿cómo es esto?, conexión entre nosotros, ¿sí? Y ahora vamos a rápidamente a pasar por dos tipos de entrevistas, ¿sí? Una es la entrevista por competencias, ¿sí? Si alguno alguna vez cursó alguna materia de recursos humanos o algo, es la famosa, ¿cómo es esto? Pues, el método STAR, ¿sí? El STAR se identifica en esto, en S de situación, T de tarea, A de acción y R de resultados, ¿sí? ¿Qué competencias es? Nosotros vamos a evaluar, ¿sí? A detalle esas competencias individuales, esas competencias generales,
¿sí? O gerenciales, ¿sí? Si es que nosotros nos tenemos que posicionar en un rol de compañero de trabajo, pero quizás en un rol de líder, ¿sí? Competencias analíticas, ¿sí? Las interpretacionales, interpersonales, perdón, y las motivacionales, ¿sí? Esto no es para que quiero irlo a detalles sobre la entrevista por competencias, pero son distintos modelos, ¿sí? Y de accesos de entrevistas que ustedes pudieran tener. Nada, para que queda bien claro en el analítico, pero por si les interesa seguir investigando y quieren googlear, poniendo STAR, esta sería la entrevista por competencias, ¿sí? ¿Y qué vamos a insistir en esta entrevista por competencias? Estas habilidades que les fui contando, ¿no? Entonces, acá les voy a dejar ejemplos, ¿sí? De preguntas, no voy a ir a detalle porque ya quisiera que tengamos espacio de que ustedes puedan hacer preguntas, pero fíjense, cuando queremos evaluar un influir o persistir en otros, fíjense en dos preguntas de ejemplo. En habilidades de comunicación, dos preguntas de ejemplo. Adaptabilidad personal y energía o resiliencia. Miren, ahí tenemos opciones que también les pudieran preguntar. Y fíjense que quizás uno dice, sí, la verdad que no pensé que con esa pregunta iban a evaluar eso. Bueno, estos son modelos que de verdad que se los dejé tal cual nosotros lo manejamos quizás ¿cómo es esto? En slide internos nuestros de Manpower Group que tenemos para nosotros compartir y reforzarlo, ¿sí? A veces cuando decimos, bueno, miren que tengo un cliente que necesita que las habilidades interpersonales y de equipo las tengan súper claras. Y quizás venimos un poco a, a estas preguntas que tenemos para recordarlas, porque a veces las tenemos presentes, pero la evaluación por competencias a veces no necesariamente tiene que estar encasillada en ciertas competencias y súper claro como el modelo de entrevistas por competencias. A veces las entrevistas por competencias están inmersas en una entrevista tradicional, ¿sí? Esto yo les quiero contar para que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando alguien les dice, no, bueno, va a ser una entrevista por competencias, a veces es parte de la entrevista por competencias, a veces la hacemos en un formato de psicotécnico, ¿sí? Es decir, el psicotécnico evalúa algunas habilidades adicionales, donde ya se hacen métodos de análisis que por lo general no deberían estar, ¿cómo es esto?, evaluadas por un psicólogo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que las entrevistas por competencias a veces forman parte de un psicotécnico, ¿sí? Pero no por propiamente un psicotécnico y no lo tomen como que es una palabra rara o como esto caótica, por decirlo de una manera, sino solamente son ahondar más en ciertas habilidades o características de ustedes, ¿sí? Entonces, estos, para que ustedes lo tengan en cuenta, qué ejemplos pudieran tener, ¿sí? Entonces, hablábamos de adaptabilidad personal, energía y resiliencia, hablamos de habilidad de competencias y logros, habilidades interpersonales y de equipo, autogestión, automotivación y autoconocimiento. Estos son algunos, ¿sí? De los ejemplos. Fíjense que después eh, van a encontrar un montón más, es decir, si investigan siempre van a encontrar más. Y a veces las preguntas que vimos al principio seguramente se desarrollen más. Y ya después vamos a tener un cierre de entrevista, ¿sí? Entonces acá fíjense que yo les voy a poner 3 puntitos, pero en realidad pudiéramos ampliarlo ampliamente porque siempre las entrevistas tienen un valor amplio, ¿sí? Tómenlo como una charla y que puede ser de media hora, 40 minutos, puede ser de 15 minutos y quizás en 15 minutos haber evaluado o conversado los puntos importantes, ¿no? Entonces esto, agradecer el tiempo, ¿sí? Siempre es importante, esto, demostrar el interés real, ¿sí? Y si no tuvieran el interés, también comentarlo, porque ustedes pueden decir, ¿sabes? Que sentí que no sé si voy a hacer, ¿vos crees que con mi experiencia puedo realmente aplicar esta posición? Pregunten, ¿sí? Tengan el espacio, ¿sí? De hacer esas preguntas, ¿sí? Y esto, de asegurarnos que estamos em, preparados para poder hacer alguna pregunta. Porque muchas veces los entrevistadores decimos, si tenés alguna pregunta, y quizás el entrevistador hizo 3 entrevistas esa jornada y se olvidó de decir dónde vivís. Y te molestaría, no sé, tomarte 2 colectivos para llegar a tu trabajo. Y quizás al entrevistador lo tiene presente porque sabe que vos vivís en un punto de la ciudad y que vas a ir a otro. Y se olvidó de preguntar. Y quizás ustedes no sientan el límite, ¿sí? De poder preguntar, ¿sí? Entonces, bueno, nada, estas son algunas preguntas, ¿sí? Si ustedes quisieran preguntar, ¿sí? Si quieren preguntar algo sobre la cultura de la compañía, ¿sí?
cómo sentís que la compañía percibe el mercado, ¿sí? Estos son muy preguntas muy genéricas, ¿sí? Hablan mucho de negocios y de cosas porque quizás está orientado a otro tipo de perfiles. Yo los puse igual como para que sean disparadores de que ustedes pueden preguntar lo que necesiten, ¿sí? Pueden preguntar, por ejemplo, ¿y cuál es la contratación meta? O si quieren saber un poco más, si era una entrevista confidencial, y bueno, ¿y saben para cuándo pudiera conocer a qué empresa me estoy postulando? O nada, cuántas personas trabajan en el equipo, ¿sí? Si, sientan esto, que ahí pueden ustedes hacer en el cierre preguntas que ustedes mismos puedan pensar y que les interese conocer. A veces no hablaron de salario. Bueno, ¿y sabés algún salario, un rango salarial en el cual están? Nunca hablamos de salario. Como nunca hablamos de salario, ustedes saben o ya tienen definido cuál es el salario o cuáles son los beneficios, o necesito una prepaga para grupo familiar porque estoy casada o casado, o tengo hijos, ¿sí? Pudiera, saber si lo contemplan, no lo contemplan. Siéntanse siempre con la posibilidad de que ustedes también tienen interés, ¿sí? Esas preguntas que ustedes hagan en el cierre también demuestran nuestro interés, ¿sí? Sobre la posición. Así que bueno, hasta acá era la presentación. Fuimos bastante bien en el tiempo. Así nos quedaban unos minutitos y la verdad que me gustaría que ustedes, si tienen alguna duda, aprovechar este espacio, ¿sí? Como para poderlo, nada, poder conversar o tenemos alguna duda o si quieren, yo les decía, preparado con Fede hacer un roleplay de una entrevista, pero no para que no se sientan cómodos, sino para decir, bueno, esto, ¿no? Es decir, nos preparamos una entrevista virtual. Y por ejemplo, fíjense, es decir, yo viéndolo a Rodrigo, ¿no? Y yo lo veo a Rodrigo que está en un entorno neutro, ¿sí? Porque atrás tiene su biblioteca, pero quizás, a ver, Ahí tengo ahí luz. está, bien. Ahí me pone luz, muy bien, pero yo ya te había iluminado. Pero, por ejemplo, si tuviera un problema de comunicación, yo digo, ¿sabes qué? No te escucho, ¿me escuchás bien? Lo primero que voy a hacer en una entrevista es decirle, hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Nos vemos bien? ¿Tenés buena señal? Sí, vas a tener tiempo, quizás me conecté más tarde. ¿Sabes qué? Me disculpo de que me conecté tarde. Porque siempre todas esas tips, ¿sí? Esas acciones que nosotros podemos hacer es de cordialidad, ¿sí? Es decir, piensen que y sientan como una charla, ¿sí? Es decir, cuando ustedes al principio van a sentirse nerviosos y si están nerviosos, ¿sabes qué, Rodrigo? Te cuento que estoy un poco nerviosa porque esta es mi primera entrevista, ¿sí? Y contarlo, ¿sí? Rodrigo va a saber entender, ¿sí? Es decir, ya todos tuvimos nuestras primeras entrevistas, todos tuvimos ese primer paso y hay personas que lo entienden y hay personas que no. Y bueno, y después será en nosotros tener el poder de decisión de decir, y quiero trabajar en una empresa donde en la primera entrevista ya me dijeron, pero estuviste muy nervioso. Y no creo que nadie les venga a decir eso. Y si los dicen, y piensen ustedes que si esa es la empresa en la que quieren trabajar, porque a veces nosotros también tenemos ese poder de decisión, ¿sí? Y lo mismo, si yo te conté, Rodrigo, hasta acá todo lo que conversamos, cuál es el descriptivo de la posición, no sé, y yo te digo, bueno, los próximos pasos van a ser 8 entrevistas, y quizás Rodrigo dice, no, yo quiero empezar a trabajar mañana, y Rodrigo me lo tiene que decir, ¿sabes qué? Yo ya, es que ya estoy en varios procesos, 8 entrevistas, ¿sabes en cuánto tiempo? Tranquilamente Rodrigo en ese espacio me puede contar eso, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Ya estoy en varios procesos, o esto, ser sincero, decir, ¿sabes qué? Me llegó tu propuesta y no quería rechazar la entrevista porque me reinteresa la empresa y demás, pero yo ya pasé a 3 entrevistas en otra empresa. Eso está bien, nos deja bien parados. ¿Por qué? Porque quizás mañana nos fue mal en esa empresa que decidimos o que ya estábamos avanzados y quizás nos ofrecía otra cosa. Y quizás quedamos mal con Natalia que les venía a ofrecer otra cosa, ¿sí? Entonces, sientan esto que les decía, ¿no? El mercado terminamos conociendo todos a la larga. Piensen que hoy puedo tener una posición para ustedes y quizás mañana las tengo para trabajar en Londres, donde ustedes querían ir a trabajar. Y fíjense que nosotros, por ejemplo, nosotros somos una empresa global, ¿no? Entonces, a veces tenemos oportunidades que nos abren otros países donde dicen, estamos buscando un punto net para un cliente que para físicamente esté trabajando acá, pero que trabaje, y quizás pienso, pero si Rodrigo
porque es así, ¿eh? Nosotros tenemos, todas las Ah, personas la tenemos en la mente, o lo tenemos en nuestra base de datos y sabemos que busco Londres y voy a traer el nombre de Rodrigo, que Rodrigo en su momento me dijo que dentro de un año quería trabajar a Londres. Mira, tengo una propuesta para dentro de 3 meses. ¿Querés irte a Londres? Y quizás Rodrigo dice, y la verdad que 3 meses no, pero puedo empezar 3 meses y irme el próximo año. Y quizás el cliente nos dice, sí, puedo trabajar remoto y después venirte a vivir el próximo año. Fíjate cómo cambia, ¿no? Cómo nos cambió la expectativa de qué podemos llegar a conseguir. Así que esto, ¿no? Siéntanse primero tranquilos, confiados, ¿sí? Es como lo que les decía, no, no mentir, ¿sí? Son esas cosas claves de decir, bueno, justo con Rodrigo, hoy mi computadora hizo todo lo imposible para que no le mande la presentación a Rodrigo y yo ya no sabía cómo, porque ya con el celular me quería funcionar, es decir, y no era Microsoft, era mi computadora, pero yo tenía toda la información es decir, no lo dejé en la nube porque por error, porque yo ayer lo terminé tranquila y lo podría haber dejado en la nube y no lo dejé. Y yo no, ya no podía responderle porque yo estaba con un montón de reuniones que estaba manejando con el celular y a todo el mundo le decía, discúlpame que estás, y estaba con el celular, sí, estaba como al modo selfie. Pero bueno, nada, cosas que pasan, listo, nos sentamos, pedimos disculpas, a ver, discúlpame qué cosa, ya Rodrigo sabía que estaba media complicada con horarios, así que ya le había anticipado, pero bueno, nada, él estaba esperando esa información y piensen que eso nos puede pasar en un mail para un llamado, en un envío de información y documentación, en una entrevista, y eso es forma de cordialidad, ¿sí? Y después, bueno, listo. No lo hice a tiempo, bueno, mil disculpas que lo hice, sí, me retrasé, espero que eso lo subsane y lo solucionemos a futuro, ¿sí? Pero eso, qué, qué- tengan qué- en cuenta estos tips, ¿sí? qué- qué Para... lin- Qué lindo esto que traes, Nati, porque, a ver, generas el contexto también que te acerca al entrevistador. Total. Por más de que el puesto quedes o no quedes, Ujú, te acerca la relación. Construir relaciones es importantísimo porque, como vos decís, totalmente. se te viene una chispita que, Rodrigo quería ir a Londres, como otra es, Sí, y sí, generar, sí. generar ese canal está bueno porque te conecta no solo con el entrevistador, te conecta con vos mismo porque a la próxima entrevista va a ir con confianza, que uno de Tot- los aspectos también a tener en cuenta ujú, porque si no confío en mí mismo, con herramientas que también podemos ahí coordinar otro webinar para más adelante, donde tengamos herramientas para trabajar en el poder personal, de mi ujú, autoestima, de total. mi autoconocimiento, Sí, porque no es lo mismo entrar diríamos, a una entrevista con vos. A ver, si estoy nervioso, poder traerlo. Mira, Nati, estoy nervioso totalmente. y Sí, lo sí. largás en la mesa y listo. Y ahí después Sí, y vas ya está. fluyendo. Y Totalmente. es todo más dinámico, inclusive es se disfruta más la entrevista, quizás. Sí, a Eso ver, está bueno. es como una charla, ¿sí? Pensémoslo que puede ser una charla. A veces nos pasa que, listo, vamos, entramos en un grupo de amigos y decís, y no, y soy callado, y quizás sí, sos callado, pero en una entrevista donde te quiero conocer, sos callado, y quizás estás nervioso y ya habiéndome dicho, sabes que estoy un poco nervioso, y yo te voy a estar preguntando y te voy a decir, bueno, y ahora estás mejor, estás más cómodo, y si solamente Rodrigo me pregunta, me contesta sí, no, sí, no, sí, no, Ah, sí, acá, no, en el 2001, ¿no? En el 97, y no me contesta más nada que monosílabos. Y bueno, si yo ya sé que él estaba nervioso o no me quiero preguntar, quizás era porque, quizás Rodrigo lo enganché que estaba preocupado porque le estaba escribiendo su jefe, ¿sí? Entonces, a veces nosotros vemos, ¿no? O sea, yo me estaba preparando para la charla y yo cerré todo porque quizás me estaban escribiendo hasta ahora, ¿no? claro, eso Pero de avisar también es importantísimo. Mira, puedo totalmente, recibir un llamado porque estoy en una situación familiar hoy que quizás tenga que exactamente. atender una llamada y traerlo no es lo mismo que atender directamente, cortamente, cortarte a vos. Entonces, generar el Exactamente, contexto es o empezar importantísimo. o uno mirando para otro lado Claro, ¿no? y ¿No? qué A veces lindo, uno está, a veces uno tiene un mal día y entendamos que somos todos totalmente. personas y todos pasamos por ese mal día. O me siento mal y decir, ¿sabes qué? Te acepté la entrevista, pero hoy me amanecí toda congestionada, con fiebre, así que si no me ves muy activa, no sé si vos preferís reprogramar. Tranquilamente, ¿sí? Totalmente, qué Siempre va a lindo. haber, sí, siempre va a haber tiempo como para poderlo conversar, ¿sí? Nati, Entonces no sé si se tengan va a eso. cortar porque en 2 minutos salía que Ok, terminaba la reunión, pero bueno, por bien. la duda si se corta, te aviso para que no nos... Dale, no, no hay problema. por No la hay duda. problema, no hay Mira, ahí problema. nos Pero bueno, trae Lore sí, una pregunta importante que quizás está bueno que le respondamos. sí, Dice Natalia, si el entrevistador no lo menciona, ¿es conveniente preguntar en una primera entrevista sobre temas como sí. remuneración, beneficios y vacaciones, etcétera? Ustedes dieron su tiempo para la entrevista, ¿sí? Entonces,
por eso mismo, es decir, si es una búsqueda confidencial y y el entrevistador no les da el espacio para ¿cómo es esto? Para contarles, quizás es porque no les puede contar realmente, ¿sí? Pero si tuvieran otra situación, ¿sí? Donde ustedes ya dieron su espacio, contaron de su vida, tranquilamente lo pueden preguntar e incluso lo pueden preguntar en un primer contacto, ¿sí? Si ustedes están en una posición donde nunca tuvieron experiencia y quieren saberlo, no necesariamente tienen que tener más experiencia o menos experiencia para llegar a tener esas preguntas, ¿sí? Eso tranquilamente lo pueden decir. E incluso ustedes pueden contar si tienen, por ejemplo, vacaciones. Muchas veces nosotros en periodo de vacaciones lo tenemos súper claro. Entre noviembre y, noviembre y abril, mayo, nosotros la pregunta es, ¿y tenés vacaciones programadas o vacaciones pendientes? ¿Por qué? Porque a veces programamos las vacaciones posterior a un proyecto y, por ejemplo, ustedes quizás se toman vacaciones en periodo de verano y a mí me gustan las vacaciones en invierno. Y entonces, siempre es una pregunta que lo podemos hacer. Y lo mismo, con remuneración, con beneficios, eso siempre lo podemos preguntar. E incluso lo podemos preguntar en un primer contacto. Es decir, reciben un contacto, un mensaje, un email en LinkedIn y les dicen, por ejemplo, te quiero, sabes que te quiero contactar porque vi tu perfil, me gustás para un desarrollador junior, em, y quería conversar con vos. Y quizás ustedes están evaluando otra propuesta. Ah, bueno, y ¿tenés más detalles de la posición? ¿Tenés el link para conocer un poquito más de qué empresa me estás contactando? ¿Para qué empresa es? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué duración? Todo lo que quieran lo pueden preguntar. Siéntanse libres siempre de preguntar. Ustedes ya dieron su tiempo en la entrevista. Ahí Lorena pregunta, Ahí, ahí, ¿qué posibles respuestas nos podés sugerir cuando nos preguntan sobre la remuneración pretendida? Creo que siempre está la duda de que si piensan que aspiro es poco o lo contrario. Bueno, a ver, ahí Lore, yo te diría que vos siempre sepas a qué posición, ¿sí? Te postulás. Esto que hablábamos de la investigación al principio, si vos sabés que, por ejemplo, te estás postulando a un desarrollador, bueno, podés averiguar, ¿sí? Glassdoor, por ejemplo, hacen encuestas de salarios, ¿sí? Por ejemplo, y están a disposición con un simple logueo para que vos tengas una referencia. Y si no lo tenés, decir, mira, la verdad que estoy en mi primer empleo, mi segundo empleo, o hoy estoy ganando tanto y veo que no llego, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estoy en 100.000 brutos y la verdad que quiero ganar, estoy tirando números abstractos, ¿sí? No lo tomen como ningún tipo de salario, pero digo, 100.000 brutos y la verdad es que veo que llego muy justo porque entre el descuento de ley, la jubilación y todo lo demás, o si soy monotributista en el pago del monotributo y demás, se me dificulta así el tema, bueno, no tengo referencia. Y la verdad que decirle, y no, la verdad que no tengo una referencia, no tengo nadie a quien preguntarle, la verdad que nada, quiero solventar o decir, bueno, no sé, alguno que venga, no sé, con ayuda económica de algún lado y diga, bueno, yo la verdad que quiero dejar de lado alguna ayuda, por ejemplo, de mis papás que me pagan la universidad. Bueno, listo. Y mira, yo tengo unos gastos mensuales de universidad y coso de tanta plata. Y la verdad que me gustaría poder cubrir esos gastos, ¿sí? O también siéntanse libres de decir, la verdad que estoy abierto a escuchar las ofertas, ¿sí? Porque a veces, y decirle, no tengo no tengo a quién consultar para tener una referencia de conso. ¿Y cuánto ofreces? Y tranquilamente ustedes, si ven que tampoco es el tema de aceptar lo que necesiten. Si ustedes ven que le están ofreciendo menos y conocieron una persona que entró a otra empresa y sabes que justo me están. Y tranquilo, aprovechen y negocien también ustedes, ¿sí? Siempre tienen esa posibilidad de decir, bueno, por ejemplo, no sé, las vacaciones, ¿no? Es decir, ya tengo las vacaciones programadas y tengo posibilidad de tomarme y quizás el cliente te dice, no, el cliente, la empresa, ¿no? Te dice, no, la verdad es que no. No podemos ofrecerte las vacaciones, pero quizás si uno va y le dice, y si me los tomo como, como licencia sin goce de sueldo, podría tener, y quizás ahí le cambiaste la expectativa, porque no le estás diciendo que me quiero tomar los días y encima que me pagues el salario. Te estoy diciendo que me quiero tomar esos días porque yo ya tengo programado el viaje, ¿sí? Y ahí cambia mucho la dinámica que pudiéramos hacer, ¿sí? Lo mismo con el salario. Si lo saben, buenísimo, si no tienen, te digo, algunas referencias que poner, incluso si googlean, hay un montón de foros, ¿sí? Esto también que les contaba la vez pasada, ¿no? Es decir, hay foros de Telegram donde hay un montón de programadores, por ejemplo, si es que es programadores los que están buscando, hay foros de desarrolladores, hay foros de analistas funcionales, por si en algún momento alguno entra, ¿sí? Tengan en cuenta que esos
Se ayudan en comunidades, ¿sí? Ustedes entran a un mundo tecnológico que se maneja mucho en comunidades, así que siéntanse libres de preguntar. Y si no, tranquilamente de escribirle a alguien, decirle, ¿sabes qué? Estoy, no sé, un conocido, eso de las redes que les digo, es decir, LinkedIn tranquilamente, es decir, ya ven a alguien que está en una posición y que lo conocen o que es amigo de, che, ¿sabes qué? Rodri, tenés un amigo que se llama Federico, que es desarrollador y justo yo me están postulando y no sé el salario. ¿Te parece que le escriba? Y quizás Rodri te dice, sí, es mi amigo de fútbol, lo conozco, ¿para qué le pregunto? Y lo chateé y en 5 minutos tuvieron el salario. Entonces, nada, fíjense que eso los ayuda y les digo, el trabajo en comunidad, en tecnología y en otras áreas también, ¿sí? Pero ustedes que están ahora en foco en talleres de tecnología, tengan en cuenta que se mueven mucho en comunidad, así que tranquilamente lo pueden hacer. Sí, si alguna vez necesitan alguna ayuda con algo, yo les puedo también recomendar si necesitan. Me escriben y lo vemos, no hay problema, Lore. Coordinamos todo con Nati. Nati, se me No, ocurre tampoco otra, ahora todos me perdón. preguntan, ¿y cuánto puedo ganar? No, 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 no. no te quiero quitar mucho tiempo, pero escucha, se me ocurre No, una está pregunta perfecto. también, que es ¿Sí? al finalizar la entrevista, que muchas veces, a ver, no sé si es por parte del entrevistador, pero no se establece, che, ¿cómo te voy a avisar? Es pertinente que el entrevistado, diríamos en este caso, que yo me presento es pertinente que te pregunte a vos, por ejemplo, cómo sigue el proceso, Totalmente, cómo nos sí, sí. comunicamos. A ver, es importante. Primero, nosotros hacer las preguntas que necesitemos, es decir, como Bien, entrevistadores, como entrevistados, ¿sí? Pero como entrevistadores, nosotros también tenemos que contar, bueno, mira, este es un proceso así, asá, tienen cosas, es decir, y yo también puedo preguntar, ¿sabés cuánto, si están evaluando muchos candidatos, si voy a participar de una perfecto. terna? Siéntanse libres de preguntar. Cualquier pregunta que hagamos al final y al cierre, por eso son las preguntas que yo puse en la presentación son disparadores, pero sí, siéntanse incómodos de preguntar, es decir, ¿para qué? Porque es el tiempo que ustedes van a dedicarles al proceso, ¿sí? Quizás Bien, quizás están evaluando otras propuestas, ¿sí? Hoy sean una, dos, mañana sean 10, ¿sí? Y tranquilamente pudieran estar en 10 procesos a la vez. Siéntanse, perfecto. que no les asuste eso, ¿sí? Y si estuvieran en esos procesos y decir, y bueno, ¿y cuánto tiempo? Y porque lo mismo esto, ¿no? Es decir, yo estoy sin trabajo y me ofrecen, no sé, una posición, quizás no en tecnología, en otra posición, y me sirve que me van a contratar el 1 de junio, la próxima semana, buenísimo. Y quizás yo te vengo con una entrevista y te digo, no, Rodri, pero mi propuesta tiene para 45 días a 2 meses, que tenemos a veces proyectos, ¿por qué? Porque son licitaciones que se van a abrir en julio. Entonces no te voy a prometer la inmediatez porque no la tengo. Hasta que no se abra el proyecto, recién ahí se van a evaluar los candidatos. Y bueno, y no, yo no te voy a mentir de que el proceso es corto y inmediatamente la semana próxima tenés novedades, ¿sí? Eso también. Totalmente. Ustedes ofrecieron su tiempo y en ese tiempo preguntarle al entrevistador nunca está de más, ¿sí? No sientan que ninguna pregunta está por demás. Había otra El, preguntita más, a creo. ver si. No, por ¿No? ahora Ah, era la de la manito de Lore. Lore. Ok. Genial. Bueno, Nati, ya Bueno, estamos en tiempo. ¡Wow! Qué tremenda exponencia la de hoy. La verdad que nos queda bastante, mucho más claro, por así decirlo. quiero Quiero que, que me quiero que me entreviste vos, entrevistes vos. Nati. Bueno, vamos a Todos queremos coordinar. que nos entreviste Nati. Vamos a tener que enviarle el currículum a Nati que nos entrevista a todos. Nos haría sentir muy bien. Qué Bueno, genia, Nati. Sí, perdón. yo nunca les compartí, no sé si Rodrigo querés, pero yo te puedo, si querés pasar el link de las cosas, y si no, nosotros compartimos todo el tiempo nuestras búsquedas en LinkedIn para que ustedes, si alguno quiere postularse, es decir, nada, son variadas nuestras posiciones, sí, pero bueno, y si alguno tiene alguna duda o nada, se están postulando y tienen cosas, como de verdad que los dejé abierto para que cualquiera necesite, me contacta por LinkedIn y me pregunta, no hay ningún problema, que intento contestar siempre todo, pero bueno, hago lo que puedo a veces con el tiempo, pero bueno. Qué bueno, ¿no? Y De qué verdad, lindo el ¿sí? mensajito este de generar redes de comunicación, Sí, porque todos totalmente. podemos aprender de todo y qué lindo que nos puedas compartir esa parte. Ya quedan en los tres webinars, está compartido el enlace para que nos podamos conectar contigo, Perfecto. así que Dale, 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 hashtag perfecto. busquemos a Nati sería para que Bien. nos siga iluminando y bueno, generemos redes para conectar, diríamos, de otra manera Sí, y que totalmente. podamos, diríamos, sacarnos dudas ante Sí, un sí, y que, y proceso. la- y que las posibilidades están en todos lados. Es decir, a veces Totalmente. uno, y por eso es el generar el buen trato, el cordial y cosas. Y si a veces, listo, no respondió, bueno, y volver a insistir, porque a veces uno no sabe el tiempo. Y lo mismo, si uno se sintió mal por ejemplo, nada, no entraba a LinkedIn y le llegó un mensaje y fue hace 2 meses, bueno, ¿sabes qué? Te pido disculpas, en ese momento no tuve, pero ya estoy en búsqueda.
siéntanse cómodos, ¿sí? Muchas veces retomar contactos cuando uno está en búsqueda laboral es importante, ¿sí? Entonces bueno, me pongo el búsqueda laboral activa, ¿cómo es esto? Como cartelito que les hablábamos de LinkedIn, pero puede estar en Totalmente. cualquier red y decir, bueno, nuestra misma red de contacto, bueno, chicos, les cuento que quiero cambiar de trabajo. Y esa que se lo cuento a Rodri, quizás decir, bueno, Rodri se lo contó a otro más y el otro, y le llegó a Ujú. una persona que lo puso y distribuyó y dijo, ay, mira, te paso el link de una chica que me enteré que está buscando. Y así se Y generan redes, conectamos. Totalmente. Qué lindo. ¿sí? Generemos las redes para que Generar la sean red, aprovechemos posibilidad. Qué eso para lindo. hacerlo positivo, Qué para que nos lindo, sirva qué a bueno. nosotros, a nuestro Qué provecho, qué lindo mensaje ¿sí? al final, Nati, querida. Bueno, para Bueno, mí es un placer. Gracias a vos por tu generosidad, por tu por favor, experiencia, por tu humildad en esta gran explicación que nos diste. La verdad que nos queda bastante, mucho más claro, como te decía, todo el contenido que nos desarrollaste. Nos ilumbraste en los 3 webinars y qué lindo poder cerrar con vos también. Iniciar y cerrar con vos este proceso porque la verdad que se vive de una manera increíble y qué lindo cuando disfrutás lo que haces porque se nota que lo haces con mucha pasión. sí, Y sí. qué lindo ponerle pasión a las cosas para poder enseñar y aprender de vos. Así que agradecido yo, gracias Lore, gracias Graciela, gracias a Esperi, gracias a Mendoza Futura Digital, a Mendoza Gobierno, a Totalmente. Fundación Alba Edison, a todo lo que lo hicieron posible, porque acá detrás del escenario hay muchas personas que lo hacen posible y bueno, agradecido a todos ellos para que ustedes hoy puedan recibir este webinar. Y si no, lo pueden ver grabado también cuando ustedes quieran y van a encontrar el material con todas esas preguntas que está. Le digo, es un boom ese material que nos has regalado. Tremendo. No, por Así favor, y para que, la verdad que nada, y si después a futuro tienen nuevos encuentros y cosas, vamos coordinando, siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y lo mismo, esto para, piensen que de a poquito se genera y no se agobien con que ya quieran tener tantos seguidores, no vayan por una meta que a veces no necesariamente cosas. Pueden tener una red de 100 contactos y esos 100 contactos que valgan oro para lo que ustedes necesitan, ¿sí? De a poquito se va generando esa red y con la experiencia también y los años van a conseguir todo lo que se propongan y está en uno también qué quiero, ¿no? Y dónde quiero. Y si hoy lo estoy haciendo totalmente. con .NET y mañana lo quiero hacer en Java, y bueno, tranquilamente reinvéntense que está bueno, ¿sí? Bueno, lindo fin de semana largo para todos y lindo Y, Día de la Patria. igualmente, ¿Eh? feliz fin de semana, feliz día de la patria y nos encontramos dentro de poco, vamos a dejar así. Nos encontramos Dale, dentro de poco para perfecto. volver a encontrarnos y Puntos volver suspensivos a ahí, vivirnos, digamos. claro. Conectémonos Perfecto. por LinkedIn, que ahí vamos a seguir conectados y después vamos a coordinar más seguramente. Dale, Gracias perfecto. Nati, gracias a todo el equipo que está Gracias a detrás. todos. Un placer enorme hoy compartir con ustedes. Chau, Gracias. chau, hasta la próxima. Chau, chau.